Hoy estamos reunidos para conmemorar un hecho trascendental en la historia de nuestro país, los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones. Este centenario no es solamente una celebración institucional, es también un reconocimiento a la democracia, a la transparencia y a la confianza ciudadana que este tribunal ha construido a lo largo de un siglo. Desde su fundación en 1925, el Tribunal Calificador de Elecciones ha tenido la tarea de velar por la justicia electoral, garantizando que la voz del pueblo sea respetada y que cada voto cuente. A través de décadas de cambios políticos, sociales y tecnológicos, este tribunal ha actuado siempre como árbitro en los procesos que dan vida a nuestra democracia. Hoy, al mirar hacia atrás, recordamos no solo su origen, sino también la relevancia que ha tenido en momentos decisivos de nuestra historia. Y al mirar hacia adelante, proyectamos el compromiso de seguir siendo un faro de legitimidad para las futuras generaciones. Los invito a ver este recorrido en la siguiente cápsula. Durante un siglo, el Tribunal Calificador de Elecciones ha sido guardián de la voluntad ciudadana y pilar de la democracia chilena. Sus pasillos han visto desfilar generaciones de ministros, funcionarios y visitantes. Entre sus muros se han tomado decisiones que han marcado el rumbo del país, defendiendo siempre la soberanía popular y la transparencia electoral. El Tribunal Calificador de Elecciones no es solo una institución, es testimonio vivo de la historia democrática de Chile. A lo largo de 100 años, ha acompañado el crecimiento de la República, consolidando la confianza en el sufragio y garantizando que cada voto cuente. Hoy, al cumplirse su centenario, el Tribunal Calificador de Elecciones se proyecta al futuro con la misma convicción que lo ha sostenido desde sus orígenes: proteger cada voto, custodiar la justicia electoral y mantener encendida la llama de la democracia chilena. Nos encontramos en el Tribunal Calificador de Elecciones, en la Sala Arturo Prat, a quien todos conocemos por su hazaña heroica en el combate naval de Iquique. Pero la verdad es que desconocemos otra arista, y es que, para titularse como abogado, desarrolló su memoria en Derecho Electoral, analizando la ley vigente del año 1874. Los invito a ver el siguiente video, que nos dará conocimiento respecto a esta distinta faceta. En la historia de Chile, el nombre de Arturo Prat brilla con fuerza. No solo como héroe naval, sino como un hombre íntegro, que entendió que servir a la patria también significaba construir justicia y democracia. Honor, deber y sacrificio marcaron su existencia, virtudes que aún hoy inspiran el alma de nuestra nación. Desde joven, Prat mostró disciplina y entrega. El guardiamarina que surcó los mares, también fue el estudiante incansable, que supo que el conocimiento era otra forma de servicio. Su vida lo llevó a ser el primer marino y abogado de Chile. Con pasión por el derecho, dejó 152 observaciones a la ley de navegación, perfeccionando nuestra legislación marítima. Pero su aporte no terminó ahí. Con visión republicana, presentó su Memoria de Pruebas sobre la Ley Electoral. Un documento que no solo buscaba optar al grado académico, sino que revelaba un pensamiento adelantado a su tiempo: mejorar el sistema electoral, garantizar la transparencia de los procesos y fortalecer la soberanía popular. Ese trabajo refleja a un hombre que entendía que la grandeza de Chile no se jugaba solo en los campos de batalla, sino también en la solidez de sus instituciones y en la pureza de su democracia. En Iquique, en 1879, Arturo Prat entregó su vida. Pero su legado no quedó reducido al sacrificio en combate. Perdura en las leyes que ayudó a mejorar, en la visión de un país más justo, y en el ejemplo de un ciudadano que puso siempre a Chile por sobre sí mismo. Él mismo escribió: «Hoy la senda de gloria se nos presenta a la vista. Nadie vacila en seguirla, todos la desean, pues en Chile no es conocida la cobardía, y en nuestros buques se la desprecia». Hoy, a 100 años de historia, el Tribunal Calificador de Elecciones rinde homenaje a Arturo Prat. Un hombre que nos recuerda que la verdadera fortaleza de la patria se encuentra en la solidez de sus instituciones, en la integridad de sus leyes y en el compromiso con la democracia.
Ha llegado el momento. Hoy nos encontramos en las puertas del histórico Tribunal Calificador de Elecciones, lugar donde la democracia chilena ha encontrado resguardo y legitimidad durante un siglo. Desde aquí, invitamos a todos los ciudadanos que nos siguen en esta transmisión a sentirse parte de esta conmemoración. Estas puertas han visto pasar a altas autoridades del país, candidatos, dirigentes sociales y ciudadanos de a pie. Aquí, cada 4 años, la voluntad de la mayoría se transforma en legitimidad institucional. Queremos que hoy, más que un espectador, usted sea un invitado de honor en esta conmemoración. Al unirse a esta transmisión, estamos celebrando la democracia, recordando sus raíces y proyectando juntos su futuro. Bienvenidos a este centenario, bienvenidos a las puertas donde se escribe la historia democrática de Chile. Ministro, desde la mirada del gobierno, ¿qué representan los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones? Bueno, la creación del Tribunal Calificador de Elecciones implicó un salto en la profundización de nuestra democracia, porque estableció que finalmente la calificación de las elecciones fue realizada por un tribunal que falla conforme a derecho, integrados por 4 miembros de la Corte Suprema, también un ciudadano con experiencia en materia legislativa. De esta forma se consagró un mecanismo ecuánime con un tribunal independiente que es de carácter técnico y que falla conforme lo establece la Constitución y la ley. Y de esa forma se ha establecido como un garante fundamental respecto de nuestras elecciones, del respeto irrestricto a la voluntad de los ciudadanos expresados en las urnas, y por tanto es uno de los pilares sobre los cuales se basa no solo nuestro sistema electoral, sino que también nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias. Damos inicio a esta ceremonia del Tribunal Calificador de Elecciones, integrados por su presidente, ministro señor Arturo Prado Puga, ministro señor Mauricio Silva Cancino, ministras señora Dalita Rabanales Arregada y señora María Cristina Gajardo Arboe, y el ministro señor Gabriel Asensio Mancilla harán su ingreso. Les invito por favor a colocarse de pie. Saludamos a las autoridades presentes, señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera, señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro Bascuñán, señora presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci Muñoz, señora Contralor General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, señora presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa Rubio, señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde Soto, señora ministra del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señora María Cristina Escudero, señores David Huina Valenzuela, Jorge Manzano Huet, Marcelo Carballo Ceroni, señor director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, presidenta del Tribunal Electoral de la Región de Arica y Parinacota, doña María Verónica Quirós Fuensalida, presidente subrogante del Tribunal Electoral de la Región de Tarapacá, don Andrés Alejandro Proboste Valenzuela, presidente subrogante del Tribunal Electoral de la Región de Coquimbo, don Sergio Javier Troncoso Espinosa, presidente del primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, don Guillermo de la Barra Danner, presidente del segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, don Jaime Balmaceda de Rásuriz, presidente subrogante del Tribunal Electoral de la Región de Libertador General Bernardo Higgins, don Pedro Caro Romero, expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones, señores Patricio Valdés Aldunate y don Juan Eduardo Fuentes Belmar, exministro del Tribunal Calificador de Elecciones, señora secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, doña Carmen Gloria Valladares Moyano, y señor jefe administrativo del Tribunal, don Arturo Lagos Parisi.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre del Tribunal Calificador de Elecciones, es un honor darle la más cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa de los 100 años de vida institucional de este tribunal. Se dará inicio a esta audiencia con la interpretación del himno nacional a cargo de un grupo perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Les invito a ponerse de pie. Agradecemos a este grupo perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Les invito a tomar asiento, por favor. Hoy nos reunimos para recordar un hito fundamental de nuestra historia republicana, el establecimiento en la Constitución de 1925 de un órgano autónomo, garante de la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en nuestro país. En esta jornada tan especial seremos testigos de momentos significativos. El lanzamiento del libro conmemorativo del centenario, que recoge la historia y evolución del Tribunal Calificador de Elecciones. La inauguración de un mural conmemorativo, concebido como un puente entre la memoria institucional y la expresión artística, como asimismo el encuentro entre autoridades, funcionarios, representantes del mundo académico y cultural y de otras instituciones del Estado. A continuación, se dirigirá a la audiencia el señor presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, ministro Arturo Prado Puga. Buenos días a todos. Hago mío los vocativos ya expresados por el maestro de ceremonia. En los instantes más delicados de la vida de una nación, cuando las urnas se convierten en el escenario del destino común
y la redistribución del poder marca el pulso de la historia, la justicia electoral se alza como una frontera luminosa entre el orden y la anarquía, entre la reafirmación de la paz colectiva y el peligro del desbordamiento social. Y es que, como si se tratara de un fresco renacentista, son pocas las ocasiones de la vida colectiva capaces de retratar de mejor manera dos realidades que, aunque paradójicas, subyacen en el seno de todo grupo humano. Por una parte, la fricción, a veces dramática, de las fuerzas sociales que pugnan ya sea por subsistir o por emerger, dejando vencedores y vencidos, y por otra parte, los esfuerzos sociales destinados a neutralizar o atenuar la amenaza que dicha fricción supone para la propia convivencia. Tales circunstancias nos permiten identificar el rasgo más distintivo de la justicia electoral: dotar de legitimidad a quien pretenda acceder al poder. En este punto, la noción de legitimidad significa contar con el respaldo de la voluntad soberana legalmente manifestada. De modo tal que quien aspire a ocupar un cargo de representación popular, pretendiendo ser, entre comillas, la voz del pueblo, únicamente podrá hacerlo mediante la validación de la justicia electoral. Hace un siglo, Chile decidió darle forma concreta y perpetua a esa frontera entre el orden y la anarquía, mediante la creación de este tribunal. Por ello, celebrar su centenario es mucho más que conmemorar una institución, es festejar 100 años de un pilar fundamental que da legitimidad a los poderes de la República. A lo largo de nuestra historia electoral se han desarrollado diferentes mecanismos con el objeto de resguardar la voluntad popular, dictando leyes que buscaron dar legitimidad a los actos electorales. Desde la primera Junta de Gobierno de 1810 existió interés en reglamentar el sistema de elecciones. Sin embargo, la juventud de la República, con sus inevitables vaivenes, impidió que esa semilla germinara. Recién, en 1833, se produjeron hitos significativos con la promulgación de la Constitución Política y una ley de elecciones que sentaron las bases del primer régimen electoral, caracterizado por mandatar a las municipalidades la organización de las elecciones, el sufragio censitario y la votación indirecta para elegir al presidente de la República. Además, estableció que el Congreso sería el encargado de calificar su propia elección y la elección presidencial. El siguiente cambio significativo en la legislación electoral se produjo en 1874, con la dictación de la sexta ley de elecciones. Esta ley, entre otros aspectos, universalizó el sufragio masculino y creó las juntas calificadoras autónomas. Sobre esta nueva norma brilló la lúcida y certera mirada del abogado y marino don Arturo Prat Chacón, quien en su memoria de prueba para optar al grado de licenciado concluyó: buena en el fondo, tiene necesidades serias e importantes, reformas en materia de reglamentación para alcanzar el alto objetivo a que está destinada, ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional. No obstante estas mejoras, el régimen electoral comenzó a mostrar sus fisuras y a ser objeto de fundadas críticas, pues se producía la intervención del Ejecutivo mediante la denominada, entre comillas, caja electoral, que consistía en un listado de candidatos abiertamente favorecida por el gobierno, lo que reducía sustancialmente la competitividad electoral. El sistema de autocalificación resultó ser especialmente problemático en las elecciones presidenciales de 1896, 1915 y 1920. En estos comicios se nombraron comisiones ad hoc que resolvieran la contienda electoral, retrasando la determinación de los resultados. Fueron tantas las sospechas surgidas a propósito de la elección de junio de 1920 que los seguidores del expresidente Alessandri clamaron por la conformación de una instancia neutral, encargada de dirimir la disputa electoral. La palpitante polarización expresada en las manifestaciones masivas y el fantasma de un quiebre institucional terminaron por convencer a todos los líderes políticos sobre la pertinencia de formar un tribunal de honor. De hecho, según las fuentes disponibles, algunas de las irregularidades constatadas por dicho tribunal fueron la suplantación de electores, la votación de personas fallecidas, la falsificación de escrutinios, la negativa de los colegios electorales departamentales a escrutar mesas adversas y distintas formas de cohecho. Tras un exhaustivo análisis, el veredicto fue auspicioso para don Arturo Alessandri, quien obtuvo tan solo un elector más que su adversario. Finalmente, cerca de 6 meses después de celebrado el plebiscito en diciembre de 1920, asumió la presidencia. En 1925,
los efectos poco felices del ensayo parlamentarista vivido en Chile entre 1891 y 1825 provocaron que el régimen político se agotara, no solo por las demandas de la sociedad chilena generadas a propósito de la cuestión social, sino que el liberalismo republicano recogido en la Constitución de 1833, que necesitaba modificaciones estructurales para continuar operando. Este fenómeno se agudizó entre 1920 y 1924. Se produjo un cerrojo político entre el Ejecutivo, que anhelaba volver a un sistema presidencialista, y el Legislativo, que lo impedía y parecía encontrarse detenido. Poco a poco, este conflicto escaló al punto que, como ustedes saben, el presidente Alessandri tuvo que salir del país en junio de 1924. Finalmente, la situación retomó su curso con la vuelta del mandatario a principios de 1925. Este regreso tuvo un motivo claro, expresado en un telegrama enviado por él desde Roma, que proponía, entre comillas, dictar una severa constitución y dentro de las normas que ella diera proceder a la elección de nuevos poderes públicos, verificada con registros libres y correctos. Cierre comillas. La Constitución de 1925 y las leyes complementarias promulgadas durante los años contiguos configuraron un nuevo proceso de organización del Estado, con la creación de nuevas instituciones como, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Registro Electoral, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Salud y el de Educación. Simultáneamente se consagraron derechos sociales y la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Además, se reinstaló el régimen presidencial. En el ámbito electoral se puso en marcha la elección presidencial directa y se creó el Tribunal Calificador de Elecciones, comprendiendo que ellas despertaban pasiones tan álgidas que la pureza del sufragio debía estar resguardada por una institución sólida y alejada de los vaivenes circunstanciales. Desde sus inicios estaba previsto que el tribunal calificaría las elecciones de presidente de la República, diputados y senadores, haciendo eco de las tendencias europeas. En la 13ª sesión de la Subcomisión de Reformas Constitucionales, el presidente Alessandri pidió dejar constancia del siguiente testimonio. Corresponde a este tribunal, no a las cámaras, pronunciarse sobre el fondo y forma de las elecciones de senadores, diputados y presidente de la República y proclamar a los electos. Dentro de las ideas matrices incorporadas en aquel momento y que aún perviven, podemos destacar la composición del tribunal por 5 miembros con mayoría judicial y presencia de exintegrantes de la mesa directiva del Congreso Nacional. Estos ministros serían elegidos mediante sorteo. Además, se estableció que el tribunal conociera los hechos sometidos a su imperio con carácter de jurado y fallara conforme a derecho. Un aspecto que debe destacarse es que si bien en 1925 no se hablaba de órganos autónomos del texto constitucional, se desprende que el tribunal siempre lo fue, contando en palabras del comisionado constituyente, don Nolasco Cárdenas, con una función especial y única: extirpar los malos hábitos electorales. Para lograr aquello resultaba indispensable que el tribunal fuera completamente independiente. Veamos ahora el periodo entre 1925 y 1980. En las primeras décadas de la justicia electoral, la joven institución echó raíces profundas, vertebrándose de manera paulatina pero sostenida. En 1930 se hizo realidad la discusión planteada en las actas oficiales de la Constitución de 1925, en el sentido de constitucionalizar las incompatibilidades de sus ministros con los funcionarios de gobierno. Asimismo, la autonomía del tribunal se vio reforzada gracias al establecimiento de la prohibición de que alguno de sus ministros se inscribiera como candidato a parlamentario o presidente. Posteriormente, en 1934, la justicia electoral robusteció considerablemente su institucionalidad mediante la creación de los tribunales calificadores de elecciones municipales dotados con las mismas atribuciones. El año 1941 fue clave en la historia institucional. Por un lado, la dictación de la Ley General de Elecciones, que le dio armonía al sistema, reconociendo al Tricel jurisdicción sobre sus similares a nivel nacional, dando la característica de Tribunal Supremo en materia de justicia electoral. A partir de allí se logró homologar criterios y entregar más certeza sobre transparencia y pulcritud electoral. Por otro lado, ese mismo año, la excelentísima Corte Suprema reconoció que tanto el Tribunal Calificador de Elecciones como aquellos que operaban a nivel provincial no se encontraban sometidos al máximo tribunal en ningún aspecto, incluyendo directiva, correccional y económicamente, fortaleciendo de esta manera su total autonomía. Así, el tribunal se consolidó como un garante de la regularidad electoral. Fue testigo y partícipe de grandes hitos de nuestra historia republicana,
tales como el reconocimiento del voto femenino en 1932, la inclusión de ciudadanos no videntes en 1969 y de las personas analfabetas en el padrón electoral de 1970. Además, estuvo estrechamente vinculado con las reformas legales que perfeccionaron el sistema con la incorporación de la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público en las elecciones y la implementación de la cédula electoral única en 1958. Asimismo, proclamó a las primeras mujeres en conquistar un escaño en el Congreso Nacional, la diputada Inés Enrique Froden y la senadora María de la Cruz Toledo. En 1980. En 1931, el Papa Pío XI, mediante la encíclica Quadragésimo Anno, propuso el principio de subsidiariedad como alternativa ante el colectivismo estatal que atenta contra la libertad individual y el fuerte ascenso del capitalismo. En ella se postulan límites para la acción estatal, reivindicando el papel esencial de los cuerpos normativos intermedios. Dicho principio fue una de las ideas centrales o matrices de la Constitución de 1980, que consagra la importancia de velar por la autonomía de los grupos intermedios en su primer artículo. La preocupación por evitar que la lucha por el poder no terminara alentando el desorden social no se agotó en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Así se estableció que la justicia electoral chilena contaría en adelante con tribunales electorales regionales, independientes, con competencia para calificar las elecciones de los grupos intermedios, tales como sindicatos, juntas de vecinos, comunidades, clubes deportivos y las más diversas organizaciones de la sociedad civil en las que surgen sensibles y peculiares conflictos. Un aspecto importante del texto constitucional fue el referido a la permanencia en el tiempo del tribunal. Recordemos que en la Constitución de 1925 la actividad jurisdiccional del tribunal era accidental y esporádica, mientras que con la Carta Constitucional de 1980 pasó a ser de carácter permanente. Por último, una innovación significativa fue la implementación de la segunda vuelta presidencial, incorporando una nueva elección por nuestra institución, una nueva elección calificada por nuestra institución. El periodo que va de 1980 al año 2025. Al adentrarnos en las últimas décadas, nos encontramos con un capítulo crucial que jalona nuestra historia como institución. Una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980 establecía que el Tribunal Electoral comenzaría sus funciones con la primera elección de senadores y diputados. Dicha norma trajo importantes consecuencias respecto al inicio de las funciones de esta magistratura. En 1985, el Tribunal Constitucional conoció el control de constitucionalidad del proyecto de ley orgánica de este tribunal. El punto neurálgico del debate radicó en determinar el reinicio de las funciones del Tribunal Calificador. Previo al término del gobierno militar, una de las posibilidades era aplicar la literalidad de la norma transitoria constitucional, debiendo comenzar su funcionamiento con ocasión de las primeras elecciones parlamentarias o a partir del plebiscito de 1988. Precisamente, de cara a un intenso debate jurídico sobre este punto, el recientemente fallecido exministro señor Eugenio Valenzuela Somarriba realizó una interpretación preclara, audaz y visionaria que permitió trascender la literalidad de la norma para servir al espíritu superior del pleno y completo retorno a la democracia. Sostuvo así con firme convicción que la existencia del Tribunal Calificador de Elecciones era indispensable para garantizar la legitimidad del acto, extendiendo su competencia no solo a las elecciones parlamentarias, sino al plebiscito de 1988. El Tribunal Constitucional alcanzó la convicción de que una contienda electoral tan sensible como el plebiscito de 1988 debía ser arbitrada por un órgano técnico y autónomo, produciendo un resultado transversalmente aceptado y abriendo las puertas a la transición democrática. Fue a propósito del plebiscito que se promulgó la Ley Orgánica del Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral. Esta normativa modernizó el antiguo registro electoral, nombrando a don Juan Ignacio García Rodríguez, quien ya había sido jefe del registro, como el primer director de servicio. Él contribuyó durante más de medio siglo de distintos ámbitos al desarrollo del derecho electoral nacional. A su vez, dentro de los avances de nuestro sistema, cabe señalar que en 2016 se promulgó la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que rediseñó las campañas políticas, además de habilitar el reembolso de dinero por gastos de campaña y el financiamiento basal a los partidos. Adicionalmente, fijó límites al gasto electoral, apuntó a transparentar los aportes, prohibiendo que estos provinieran de personas jurídicas, y exigió confeccionar y rendir balances completos. Como se sabe, esta ley buscó solucionar el problema ocasionado hasta entonces por el financiamiento irregular de campañas políticas. Tanto el Servicio Electoral como el Tribunal Calificador resultaron ser los encargados desde la vertiente administrativa y jurisdiccional, respectivamente, de resguardar el cumplimiento estricto de esta normativa.
El trabajo realizado por el Tribunal ha sido reconocido internacionalmente y es un embajador electoral invitado a visitas y misiones de observación en el extranjero. Finalmente, no podemos terminar esta breve reseña sobre la historia del Tribunal sin hacer una mención a la incorporación de la primera ministra integrante del mismo, la señora Margarita Herreros, el año 2008, como asimismo su primera presidenta, la ex ministra señora Rosa Egnes Saldía. Sin duda alguna, el paso de ambas por el Tribunal, con su inmensa experiencia y conocimiento, significó un gran aporte para nuestra justicia electoral. En cuanto a los desafíos futuros, en los últimos procesos constituyentes el camino recorrido tuvo matices y énfasis diversos. Sin embargo, en ambas propuestas existió sintonía en el sentido de dar continuidad e incrementar las competencias del Tribunal Calificador de Elecciones. Las nuevas atribuciones propuestas tuvieron por objeto ampliar las hipótesis en las que corresponde revisar las decisiones de los tribunales supremos, los partidos políticos, y conocer las causales de cesación en el cargo parlamentario y la calificación de renuncia de los mismos en caso de enfermedad grave. De cara al futuro, al Tribunal Calificador le aguardan una serie de desafíos. En el plano interno, apuntando a un funcionamiento armónico de la justicia electoral, y que se ha propuesto del eje Ferenda restablecer la superintendencia económica y jurisdiccional de Tricel respecto de los tribunales electorales regionales. Asimismo, se ha planteado que en atención a la naturaleza permanente de sus funciones se amplíe su integración con ministras o ministros suplentes. Desde la óptica internacional también existen retos importantes para nuestra institución. Nos encontramos en una época en que se han evidenciado amenazas a la democracia. Ello se constata en indicadores tan objetivos como el VIDEM Democracy Index de la Universidad de Gotemburgo, el cual mide estándares democráticos a partir de más de 400 variables, tales como la transparencia del financiamiento de campaña, la participación, la competitividad electoral, la separación de poderes del Estado, entre otros. Dicho indicador constata que en América, si bien durante las décadas finales del siglo pasado se mostró un significativo avance, sin embargo, en los últimos 25 años se ha producido un notable deterioro. En conclusión, al mirar este siglo de vida, comprendemos que la justicia electoral es, en esencia, cuidar esa fina línea que separa el orden de la anarquía. Es el dique que contiene la legítima y ferviente lucha por el poder para que nunca degrade en caos y la garantía de que el disenso se resuelva democráticamente y nunca con violencia. En este espacio sagrado para la República, nuestro tribunal ha sido durante 100 años el guardián que vela para que esa frontera permanezca inquebrantable. Nuestra poetisa Gabriela Mistral, con su profunda sabiduría, nos recordó que la democracia no llegó como al galope, que fue una arribada intempestiva, que recibimos casi como un regalo sin entender del todo que era un mecanismo delicadísimo. Creímos que era una criatura alegre y no supimos de inmediato que necesitaba ser asistida a lo largo del día, el mes y el año, y tratada con manos limpias. Sus palabras resuenan hasta hoy como un eco perpetuo. La democracia es un jardín delicado que debemos regar cada día con transparencia, probidad y, por sobre todo, con un respeto reverencial por la voluntad popular. Este tribunal ha sido precisamente la consagración de ese deber de tratar al proceso electoral con esas manos limpias que nuestra Nobel proclamaba. De esta forma lo entendió por lo demás el tribunal en 1949, al definir que la labor de calificar consiste en establecer si la elección se ha verificado en conformidad a las disposiciones que la rigen y así poder declarar no solo quienes han resultado elegidos, sino también que lo han sido legítimamente. La justicia electoral es un faro sereno y autónomo que ilumina por igual tanto la elección de presidente de la República como la de una pequeña junta de vecinos en un lejano rincón del país. Su labor trasciende el mero escrutinio. Es garante que la voluntad popular se frague en una competencia leal y transparente. Vela no solo por proclamar un resultado, sino que porque cada paso del proceso, desde la campaña hasta el acto mismo de la votación, se ajusta escrupulosamente a la ley y también a los estatutos, según el caso, asegurando que la victoria de unos nunca se construya sobre el quebrantamiento de las reglas que nos protegen. Por todo ello, este centenario no es un final, sino una firme declaración de deber, nuestro deber de custodiar la democracia, de proteger la pureza del sufragio y de asegurar que la voz del pueblo se manifieste plenamente. Que los próximos 100 años nos encuentren vigilantes y resueltos, con la certeza de que la voluntad ciudadana es y seguirá siendo la fuerza que guíe el destino de nuestra patria. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del presidente del Tribunal Calificador de Elecciones. A continuación, invitamos a este estrado al señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde Soto. También hago violos vocativos, pero quiero saludar especialmente al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, así como a sus integrantes, a los representantes de los poderes del Estado, al presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados y a las máximas autoridades de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Contraloría General de la República, saludo especialmente también a la ministra Macarena Lobos, a todas las autoridades que nos acompañan en esta celebración tan importante. Y transmito el saludo del presidente Boric en una actividad que nos convoca como un hito fundamental de la vida republicana de Chile, que es la conmemoración de los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, institución que ha sostenido con firmeza uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, la garantía de elecciones libres, transparentes y legítimas. La justicia electoral es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia. Consiste en la existencia de órganos jurisdiccionales especializados, encargados de garantizar que los procesos electorales se desarrollen conforme a la ley, resguardando la transparencia, la equidad y la imparcialidad en cada etapa, desde la inscripción de candidaturas hasta la proclamación de los resultados. Su función es resolver de manera justa y técnica las controversias electorales, proteger los derechos políticos de la ciudadanía y asegurar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y efectivamente traducida en mandatos legítimos. Sin esta garantía institucional, la confianza en el sistema democrático se debilita y la convivencia política se ve amenazada. Bajo estas premisas, el TRICEL fue creado en 1925 a través del artículo 79 de la Constitución de ese año. Está aquí la imagen del presidente Arturo Alessandri, que fue líder de ese proceso. Se creó con la finalidad de otorgar carácter jurídico a la calificación de las elecciones. Este diseño, visionario para su época, separó la calificación electoral del Congreso, otorgando independencia a un órgano jurisdiccional. Con posterioridad a este hito fundacional que hoy conmemoramos, las funciones del TRICEL se consolidaron y ampliaron, abarcando no solo elecciones presidenciales y parlamentarias, sino también plebiscitos y consultas populares. En la actualidad está conformado por 5 ministras y ministros, 4 integrantes de la Corte Suprema y una persona con experiencia legislativa designados por sorteo. Este mecanismo busca asegurar autonomía y equilibrio institucional. Además, su labor se articula con los tribunales electorales regionales, fortaleciendo el control judicial de los procesos electorales en todo Chile. El TRICEL constituye una señal inequívoca de que en una democracia robusta los comicios no pueden quedar al arbitrio del poder político, sino que deben ser sometidos al escrutinio de un órgano jurisdiccional autónomo e imparcial, capaz de resolver controversias, calificar resultados y proteger el derecho de la ciudadanía a que su voluntad siempre sea respetada. Ha cumplido un papel clave en asentar la confianza ciudadana en el proceso electoral, asegurando que los resultados proclamados expresen la voluntad popular y que las disputas que pueden surgir tengan una instancia imparcial para resolverse. Ha debido enfrentar múltiples desafíos, entre ellos la legislación electoral en constante evolución. Aprovecho y hago un llamado, esperamos que este lunes la Cámara de Diputados ratifique 2 reformas muy importantes, la que establece la multa para consagrar la obligación de participar en las elecciones y la que eleva los requisitos para el voto de los extranjeros en la elección subsiguiente, esta segunda. Y aprovecho de hacer un especial reconocimiento al trabajo que ha liderado la ministra Lobos, que con su voluntad de diálogo y acuerdo ha generado, espero, un buen entendimiento para Chile que, insisto, espero que sea ratificado este lunes por la Cámara de Diputados. Pero dentro de esos desafíos está también mantener la independencia frente a presiones mediáticas y partidistas, asegurar, obviamente, la modernización tecnológica y garantizar procesos electorales justos e inclusivos para toda la ciudadanía.
En su destacada trayectoria, el TRICEL ha respondido con integridad y firmeza, consolidándose en un árbitro confiable. La existencia de un órgano jurisdiccional para calificar las elecciones no solo asegura el respeto a las reglas del juego, sino que también es condición estructural para que la democracia sea sostenida y respetada. En un país democrático, la existencia de un órgano jurisdiccional autónomo, imparcial y especializado en calificar las elecciones no es solo una garantía formal, sino también una condición esencial para la legitimidad del sistema político. El TRICEL cumple ese rol con una responsabilidad histórica única. No decide con criterios político-partidistas ni bajo la lógica de mayorías transitorias, sino conforme a la Constitución y la ley, asegurando que todo acto electoral, desde la proclamación de autoridades hasta la resolución de controversias, sea resuelto con objetividad e imparcialidad. Esta separación de poderes, que confía en un tribunal técnico y judicial la tarea de verificar la corrección del proceso electoral, fortalece la confianza pública, reduce la conflictividad y eleva el estándar de nuestras instituciones. En este marco es imprescindible también destacar al Servicio Electoral, el CERVEL, cuya gestión técnica y transparente aporta prestigio y solidez al sistema electoral chileno. Yo no me canso siempre de comentar el orgullo que siento que en Chile, la noche de la elección, la predicción de resultados da cuenta de quién es ganador, que también los perdedores felicitan a los ganadores, que finalmente todos nos sometemos a las reglas del juego democrático. Y cuando el resultado es estrecho, algo difícil en una elección nacional, pero sí en elecciones comunales, entonces el TRICEL falla conforme a derecho y jamás se ha cuestionado la decisión que ha adoptado este tan importante tribunal. En tiempos de desinformación, polarización y cuestionamientos a la institucionalidad, contar con un órgano como el TRICEL es una señal de madurez democrática que permite que las disputas no se resuelvan en las calles ni en las redes sociales, sino conforme al derecho y en el marco del respeto institucional. La historia de Chile nos enseña que la democracia no es un hecho estático, ni un derecho garantizado de forma permanente. Es un patrimonio colectivo que debemos cuidar y cultivar día a día. No podemos, en nuestra conducta cotidiana, descuidar los valores que la sustentan y enriquecen. El respeto mutuo, la tolerancia, el diálogo abierto y sincero, la libertad de expresión y la participación activa y consciente de todas y todos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerla y su vigencia depende tanto del compromiso individual como del esfuerzo colectivo por fortalecerla y hacerla más inclusiva. Nuestra historia también nos recuerda con dolor que cuando la democracia se debilita o se pierde, lo que está en riesgo no es solo un sistema político, sino también la dignidad, los derechos y las libertades de las personas. La convivencia democrática debe ser defendida con firmeza frente a cualquier intento de exclusión, censura o violencia, honrando los espacios de participación, fortaleciendo el Estado de Derecho y consolidando una cultura política basada en la civilidad, el respeto y el diálogo democrático. Cuidar la democracia implica reconocer que su verdadera fortaleza reside en el pluralismo, en el respeto a la diversidad cultural, política y social y en el compromiso permanente con la justicia, la equidad y los derechos humanos. Celebrar 100 años del TRICEL es, por tanto, una invitación a renovar nuestro deber cívico, honrar la voluntad popular expresada en las urnas y defender con convicción la institucionalidad que garantiza procesos electorales legítimos y transparentes. Solo así, mediante un compromiso profundo con estos valores y una participación ciudadana activa, lograremos que Chile sea una democracia viva, dinámica y de alta intensidad, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Al mirar hacia los próximos 100 años, el desafío no es solo preservar lo alcanzado, sino también anticiparse con responsabilidad a los cambios. Por ello, el TRICEL debe continuar innovando en transparencia y educación electoral, modernizar sus sistemas con resguardo tecnológico, prepararse para nuevos mecanismos de participación ciudadana y fortalecer la ecuanimidad y la legalidad en el acceso a cargos de elección popular, siempre bajo el principio del respeto estricto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. También será fundamental mantener y estrechar lazos con instituciones electorales internacionales, promover buenas prácticas comparadas y renovar periódicamente sus estructuras, metodologías y capacidades.
conforme a su centenaria tradición de profesionalismo, independencia y compromiso con la integridad del sufragio. Todo ello para seguir siendo un garante confiable y respetado de nuestra historia, como lo respalda su propia historia, de nuestra democracia, como lo respalda su propia historia de servicio público y rigor institucional. Este centenario es también un momento de homenaje. Agradecemos a las ministras, ministros, funcionarias, funcionarios que a lo largo del tiempo han contribuido a consolidar esta institución. Su labor constante, silenciosa y rigurosa ha permitido que millones de personas confíen, elección tras elección, en que su voto no solo cuenta, sino que es debidamente respetado. Celebrar los 100 años del Trícel no es solo mirar el pasado, sino renovar nuestro pacto democrático. En un contexto global marcado por la desinformación, el descrédito institucional, la polarización, la fragmentación política y la exaltación de la violencia, contar con un tribunal electoral independiente, técnico y respetado constituye una fortaleza invaluable para la democracia chilena. Que este aniversario nos inspire a seguir fortaleciendo la legalidad, la justicia electoral y la participación informada. Que el Trícel continúe siendo, por otros 100 años, una garantía institucional de estabilidad, imparcialidad y respeto al sufragio democrático, así como un referente de legitimidad y compromiso con la voluntad soberana de la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro del Interior. Corresponde ahora dar inicio a uno de los hitos centrales de esta ceremonia, la presentación del libro conmemorativo del centenario del Tribunal Calificador de Elecciones. Esta obra constituye un testimonio invaluable de los 100 años de historia de este tribunal, reuniendo hitos y reflexiones que permiten comprender cómo este tribunal ha contribuido al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Para presentar esta publicación, tenemos el honor de escuchar a uno de sus autores, quien además ejerció por 6 años la presidencia de este tribunal con gran dedicación y prestigio. Me refiero a don Patricio Valdés Aldunate. Don Patricio, le invitamos a acceder a este podio y escuchar sus palabras. Hago mío todos los vocativos para no alargar tanto la presentación. Autoridades presentes, señoras y señores, constituye para mí un merecido privilegio presentar en nombre de este centenario tribunal este verdadero tratado, escrito por 18 grandes profesores, constitucionalistas, ex magistrados y otros, todos verdaderos conocedores en materia electoral y de derecho público, de entre los cuales me excluyo, por supuesto, y que en un interesante relato de un trabajo que se divide en 5 capítulos centrales, nos tratan su desarrollo de la siguiente manera. El primer capítulo se denomina Centenario de Historia, Origen y Evolución del Tribunal Calificador de Elecciones. El segundo, Justicia electoral y principios democráticos conforme a la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones. El tercero, el sufragio sin frontera, evolución, perspectivas comparadas y participación electoral de los chilenos. El cuarto, transparencia y democracia local. El quinto, tan de moda hoy día, igualdad de género y normas electorales. Y un último, de algunas poesías. De la lectura de estos epígrafes podemos colegir el sinnúmero de interesantísimas materias que en forma profesional y certera tratan los autores. Obviamente no podemos desarrollarlo en profundidad porque estaríamos realmente entretenidos durante muchas horas. Y permítanme hacer una analogía con el cuerpo humano, que si lo comparamos con todas las instituciones de la patria, sabemos y nos preocupamos en general cuando uno de los órganos, de este caso, el Trícel, resuelve algo de su funcionamiento común u ordinario. Es así como si me
me duele parte del cuerpo, solamente me preocupo de esa parte y lo paso observando cuando tengo algún problema. Hemos sido testigos de ello en los últimos días, con los fallos del ex alcalde Jadue y de la senadora Rincón. Para corroborar lo que señalo, narraré 3 ocasiones, porque ya el presidente Prado y el ministro del Interior han hecho unas brillantes exposiciones sobre la historia del Tribunal Calificador de Elecciones, así que no quiero aburrirlos tampoco, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, narraré 3 ocasiones en que el tribunal estuvo en el ápice de la opinión pública. La primera la supe porque mi suegro, hijo del afectado, lo que investigué y consta en las actas del tribunal, y las 2 últimas me tocó vivirlas cuando ocurrieron personalmente, ya que asistía regularmente al Congreso, pues 2 hermanos de mi madre eran desde entonces diputados de la República. Hasta 1973, el director del registro electoral, todo lo que es hoy el CERVEL, era el secretario del Tribunal Calificador de Elecciones y además se ejercía en algunos casos funciones administrativas que rondaban prácticamente jurisdiccionales de primera instancia. Resulta que en 1937 el director se negó a inscribir a un partido afín al Frente Popular en el registro de partidos políticos por considerarlo que atentaba contra el orden social y las buenas costumbres. Ello basado en la Ley de Elecciones de 1930 y 6.026 de Seguridad del Estado. Esta actitud del funcionario cayó muy mal en el Frente Popular de la época, recién creado. A fines de 1938 asumió la presidencia de la República don Pedro Aguirre Cerda, y los primeros días de enero del año 39, el director acudió donde el ministro del Interior, señor Pedro Enrique Alfonso, para solicitarle su feriado legal, porque como jefe de oficina defendía para estos efectos de dicho ministerio. El ministro le contestó que conforme, pero que le presentara de inmediato su renuncia, la que se haría efectiva a la vuelta de su descanso. El director se negó y le expresó que si quería sancionarlo por algo, sabiendo cuál era el motivo, ocurriera a su superior, el tribunal, o pidiera su destitución al Senado, como correspondía constitucionalmente por ser jefe de oficina. Se supo que el ministro expresó, comillas, se trata de un funcionario rebelde a quien debo corregir, cierre comillas. Pasaron los días y don Pedro Enrique no quedó tranquilo. Su oportunidad se presentó a raíz de la dictación de una ley que, con motivo de un conato de golpe del general Ariosto Herrera, se declaró el estado de sitio por 20 días, lo que la autoridad referida usó para ordenar la detención del director y relegarlo a putre. Fue tal el escándalo que se armó que terminó su venganza política enviándolo a un lugar más amable del sur, cambiando, con el tiempo la situación. Tal es así que para que ello volviera a suceder, en la ley que otorgó el voto a la mujer completo, el año 48-49, se le otorgó fuero parlamentario, lo que a mi juicio fue inconstitucional. Otra situación digna de destacar fue lo sucedido en las elecciones parlamentarias de 1957, que hizo replicar las campanas frente a la opinión pública. Resulta que el tribunal inhabilitó a 2 diputados en ejercicio y a un tercero candidato de una lista con los votos suficientes para ser electos por la ley de defensa permanente de la democracia, y a un cuarto en ejercicio por problemas de la contabilización de votos de lista existentes en aquella fecha. Resulta que los 3 diputados en ejercicio se presentaron en la Cámara el día de la sesión preparatoria, es decir, el 15 de mayo, pues lo eran hasta el 21 del mismo mes, y se armó un gran escándalo contra el tribunal. El resultado final fue que
el Partido Socialista, mayormente afectado, rompió con el Partido Radical, pues entre los miembros del tribunal se encontraba el radical Hernán Figueroa en su calidad de vicepresidente del Senado y el senador en ejercicio Juan Antonio Coloma en su calidad de expresidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que en esa época podían integrar el tribunal parlamentario en ejercicio, siempre que no fueran candidatos en la elección y calificar, y también podían integrar un partido político. Para no aburrirlos demasiado, el último evento digno de destacarse es el que dice relación con la elección senatorial de Tarapacá y Antofagasta el año 1961. Resulta que el escrutinio presidencial dio como uno de los electos al candidato del Partido Demócrata Cristiano, don Juan de Dios Carmona. Hecho el recuento del voto por el tribunal y resueltos los reclamos y rectificaciones de todos los candidatos de la circunscripción senatorial, la lista radical dobló en votación por 9 votos a la del señor Carmona y fue electo en su reemplazo don Juan Ruiz Maurás. Se dijo que esto había sucedido porque 2 de los 3 candidatos radicales, uno diputado por Antofagasta y el otro, el senador en ejercicio, y el otro por Antofagasta, creyendo que la lista daría para un senador, se anulaban votos entre las mesas receptoras de sufragio cuando en realidad eran válidos. A mi juicio, el gran error del tribunal fue el de aplicar las normas de los fallos del Código de Procedimiento Civil y realizar escrutinio sin presencias de público, lo que dio lugar a muchas suspicacias. Tal resultado se convirtió en un verdadero escándalo nacional. Se trató de acusar constitucionalmente a los 2 ministros en ejercicio de la Corte Suprema que lo integraban, lo que no pasó a mayores porque se resolvió que no eran acusables porque no estaban actuando como tales. El corolario de todo esto fue que el día 21 de mayo, fecha del mensaje presidencial y juramentación de los electos, cuando el presidente del Congreso Pleno abrió la sesión y ofreció la palabra al presidente Alessandri para que leyera su mensaje, los senadores Frey y Allende también pidieron la palabra para reclamar de la elección, y como obviamente el presidente del Senado se las negó, se armó un desorden y trifulca general con impulso, empeñones, avanzando incluso un senador del sur hacia la testera, insultando al presidente de la República. Para terminar y no aburrirlo, una anécdota simpática. Yo estaba en la tribuna del Salón de Honor en esa oportunidad. Debajo mío estaba una de las hermanas del presidente Alessandri, quien en una demanda de molestia lanzó a viva voz un grueso improperio al senador que había avanzado la testera, el que se escuchó en el sector. Un senador muy simpático se le acercó y le expresó cariñosamente, también de viva voz, comillas, señora, modere su vocabulario que aquí hay caballeros presentes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones y también de la Corte Suprema, Patricio Valdés. Con especial significado, en el marco de esta conmemoración, invitamos por favor a bajar del estrado al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones. Ministro, por favor. Quien va a recibir una pintura con la figura del expresidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, que en señal de reconocimiento entregará don Patricio Valdés Aldunate a este tribunal. Les pido por favor pasar al centro del escenario, don Patricio. Este será obviamente destinado en un lugar relevante dentro de este edificio. Les voy a contar brevemente la historia. Don Patricio. De este cuadro. Don Patricio. Sí. ¿Al otro? No, acá el micrófono, para que se escuche lo que va a decir. Les voy a contar brevemente la historia de este cuadro. Resulta que el cuadro que está ahí, yo lo rescaté de un museo, en la época de cuando era presidente del tribunal. ¿Y por qué lo hice? Porque yo había visto ese cuadro en la casa de don Fernando Alessandri, ¿ah?
y la había visto porque también había visto al león en una fotografía, por supuesto, pero tan viejo no soy, es decir, estaba muy chico cuando se murió. Entonces yo dije, ¿dónde estará este cuadro? Porque está perdido. En fin, me fui al museo y en realidad estaba abandonado en un lugar bastante precario. Entonces le pedí al director del museo que me lo diera en comodato. Costó mucho, pero al final lo entregó. Se inauguró aquí a los 90 años y resulta que en una oportunidad vino el presidente Piñera y le gustó tanto que dijo, me lo voy a llevar a La Moneda. Y yo le dije, ¿pero cómo hacer eso? O sea, a mí no, si me lo, por último, préstemelo. Le dije, yo dije que si era así no iba a volver nunca más. Pues. Bueno, el asunto fue entonces que él era la autoridad y yo una cosa pequeña dentro del Estado, entonces yo mandé a hacer ese cuadro. Bueno, como después el presidente Piñera parece que se olvidó, bueno, quedó ese, bueno, ¿y qué voy a hacer con ese cuadro? Entonces lo pagué yo, lo pagué yo. Y como cuando me fui del tribunal, me lo llevé a mi oficina y ahora con esta oportunidad yo quiero regalárselo al Tribunal Calificador de Elecciones. Esa es la historia. Tomamos, por favor, una fotografía. Don Patricio, ¿se puede colocar al otro lado para tomar la fotografía de ambas autoridades con el cuadro? Muchas gracias. Muchas gracias. Al finalizar esta ceremonia, les quiero contar que al finalizar esta ceremonia, a cada asistente recibirá un ejemplar de la memoria de Arturo Prat junto a una selección de sellos postales emitidos especialmente por Correos Chile para conmemorar los 100 años de este tribunal. Asimismo, se entregará una copia impresa del discurso pronunciado el día de hoy por el señor presidente de este tribunal. Para terminar esta parte de la ceremonia, quiero invitar a todas las autoridades de la primera fila, por favor, a acercarse acá para tomar la fotografía oficial de este encuentro. Vamos a tomar entonces la fotografía oficial. Muchas gracias. Culmina así la primera parte de esta ceremonia. Por favor, invitamos a todos los presentes a trasladarse al cuarto piso de este edificio para la siguiente etapa de esta ceremonia. Le pedimos, por favor, a las autoridades que puedan hacerlo, nos acompañen en este importante momento. Nos reencontramos en el cuarto piso, por favor. Presidente, el Tricel cumple 100 años desde su fundación en 1925. Me gustaría saber cómo evalúa usted el rol de la institución en la consolidación de la democracia chilena a lo largo de este siglo de historia. Tal y como se ha dicho, es un pilar fundamental en la consolidación de la República, en hacer que los actos eleccionarios, desde el proceso de inscripción de candidatos hasta la elección misma, esté inscrito dentro de un margen que se llama proceso limpio, proceso con las manos limpias, como decía el poema de Gabriela Mistral que yo cité ahora. Creo que el Tricel da garantía por su independencia, por su profesionalismo, por su permanencia
de que las elecciones que se hacen en Chile, las autoridades, diputados, senadores y además los órganos intermedios de juntas de vecinos, sindicatos, comunidades indígenas, etcétera, hay siempre un resguardo, un guardián al cual se puede recurrir, se puede pedir el escrutinio y se puede además conocer el resultado de una forma imparcial, con un proceso legalmente tramitado. Por lo tanto, creo que el CHISEL es un orgullo desde el año 1925 hasta la fecha, y ha funcionado y se ha mantenido en el tiempo con ese mismo espíritu, y creo que además con un carácter muy profesional. Me gustaría saber, señor presidente, ¿qué mensaje le gustaría entregar a usted, a la ciudadanía y a la comunidad jurídica en el marco de esta conmemoración? El mensaje que yo puedo dar es un mensaje de la experiencia que he tenido como presidente del tribunal, que tenemos que siempre resguardar nuestras instituciones. Las elecciones y la voluntad que ellas expresan tienen que ser sagradamente respetadas al momento de conocer el resultado. Y solo podemos marchar de la ley a la ley. La regla en que la ley es la que se impone y la ley es la que debe imperar es fundamental para entender cómo funciona un tribunal y también cómo se respeta la arquitectura de esta manifestación que es la voluntad popular. Y nunca, jamás, anteponer la violencia a cualquiera sea el resultado que se obtenga a través de este escrutinio. Por último, ministro, como presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, ¿qué representa para usted liderar la institución en este centenario? Para mí, que soy ministro de la Corte Suprema y fundamentalmente soy un profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, representa un deber que asumo con la lealtad que lo voy a cumplir de manera profesional, independiente e imparcial, sirviendo así el objetivo que juré respetar cuando asumí el cargo. Muchas gracias, ministro. Consejera, bienvenida. Me gustaría saber qué significado tiene para usted la celebración de los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones. Bueno, es una fecha muy importante. Nosotros, junto con el Servicio Electoral, constituimos las dos instituciones que generan la arquitectura electoral de las instituciones electorales de nuestro país. Entonces, los 100 años del Tribunal Electoral muestran esa larga trayectoria, esa historia institucional que Chile tiene de elecciones legítimas, elecciones que son aceptadas no solamente por los actores políticos, sino que también por la ciudadanía. Así que el rol del Tribunal Electoral como órgano jurisdiccional en el ámbito de elecciones, que califica los procesos electorales, me parece sustantivo también para el trabajo que hacemos en el servicio electoral. Y como presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, ¿cómo evalúa usted la relación entre ambas instituciones en los años venideros? Yo creo que la proyección de la relación entre el Servicio Electoral y el Tribunal Electoral va a ser fortalecer esa complementariedad, esa doble instancia que tenemos para trabajar en las elecciones. Creo que son dos instituciones que nos hemos ganado un prestigio, una confianza en la ciudadanía y un reconocimiento internacional por nuestro trabajo serio, transparente, pero también por el trabajo complementario y conjunto que hacemos. Así que no me cabe la menor duda que eso lo fortaleceremos, que vamos a trabajar también por ir adaptándonos a los cambios de la sociedad, de la tecnología, del conocimiento, y que vamos a fortalecer en nuestro trabajo conjunto la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos a continuación la segunda parte de esta ceremonia. Agradecemos su paciencia y su esfuerzo por llegar a este cuarto piso. Nos encontramos en este espacio que es muy significativo para dar inicio al develamiento del mural conmemorativo de los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones. Esta obra, que fue encargada especialmente para esta celebración, es del muralista Gustavo Ros Arnelo, quien junto a su ayudante de obra, Alejandra María Ros Olivares, fueron creadoras de esta obra que hoy engalanará nuestra casa institucional.
Para dar contexto y explicar este desarrollo se dirigirá a ustedes la ministra de este tribunal, señora Adelita Rabanales Arriagada. Muy buenas tardes nuevamente a todos, a todas. Como ministros de este tribunal, nos complace que puedan acompañarnos en un momento tan importante para la historia de esta institución, como es cumplir 100 años. Un siglo no es fácil de abarcar. En su amplitud caben memorias, anhelos, dolores y esperanzas. Pero cuando se trata de una institución que ha acompañado los hitos más trascendentales de la vida republicana, nuestras elecciones, esa medida de tiempo adquiere un espesor distinto. Se confunde con la historia misma de Chile. Recuerdo que cuando era niña, las generaciones mayores solían situar los acontecimientos no en décadas o años precisos, sino en épocas de los distintos gobiernos. Así, por ejemplo, se escuchaba decir a los abuelos: durante el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, el país se había industrializado. Esas palabras daban forma a una memoria compartida, en que la vida nacional parecía latir al compás de quienes conducían el país. Pues bien, en esas mismas páginas de la historia siempre ha estado presente esta institución. Desde su creación ha calificado y proclamado la elección de 19 presidentes de la República y al menos 4 plebiscitos fundamentales, 3 de ellos muy recientes. Gobiernos se han sucedido, épocas se han cerrado y abierto con nuevas esperanzas, y en todas esas transiciones el tribunal ha marcado como reloj republicano el inicio y el término de cada era, garantizando que la voz ciudadana fuese escuchada con claridad y legitimidad. En el marco de esta conmemoración surgió la idea de dejar también un signo que hablara a las futuras generaciones. Así nació la propuesta que dio vida al mural que hoy inauguramos. Porque la memoria de un siglo merece no solo documentos y palabras, sino también símbolos, que nos conmuevan, que nos trasciendan, que nos recuerden quiénes fuimos y hacia dónde vamos. El arte es precisamente ese puente entre la memoria y el porvenir. Habla en un lenguaje que no caduca y deja huellas que resisten el paso del tiempo. Por eso, al ver esta obra, sentimos que el tiempo adquiere una densidad nueva. Sus trazos luminosos, sus contrastes serenos y armónicos evocan el espíritu republicano, la fuerza de la comunidad y la paz de lo construido en conjunto. Cada generación busca sus símbolos. Este mural será uno de ellos. Nos recordará que nuestra identidad no está anclada solo en el pasado, ni se extravía en el futuro. Se teje día a día, en la justicia que defendemos, en el bien común que protegemos, en la democracia que preservamos. Al cumplir 100 años, nos preguntamos con emoción: ¿qué anhelos, cuántas esperanzas, cuáles sueños traerá el futuro para Chile en el próximo siglo? Que esta obra y la huella de este tribunal sigan siendo una invitación a reconocernos en lo común, a cuidar la pureza del sufragio y a mantener viva la esperanza de que el paso del tiempo nos acerque cada vez más a nuestra esencia como sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de la ministra Adelita Rabanales. A continuación, invitamos a don Gustavo Ross para que nos dé cuenta de su experiencia en el desarrollo de este proyecto. Buenas tardes, estimados y estimadas aquí presentes. Ha llegado el momento de inaugurar este cuadro tipo mural que formará parte de la celebración de los 100 años del Tribunal Calificador de Elecciones, lo cual por supuesto supone un gran honor para mí. Cuando surgió la oportunidad de pintar una obra de grandes dimensiones, de 3 metros de alto por 6 metros de largo, pensé que debía ser representativo de un sentir ciudadano al que aspiramos la enorme mayoría de los chilenos. Me refiero a un sentimiento comunitario de vida cívica y a la aspiración de una convivencia pacífica y fraterna de aquellos que conformamos nuestra república. Es por eso que en este lugar quizás lo más apropiado era poder observar a ciudadanos desenvolviendo sus vidas en un espacio de esparcimiento y armonía, libre albedrío y respeto a la ley.
Para ello había que tener en cuenta dónde ubicarlos y cómo debía ser el entorno, por lo que para ese fin recurrí a un telón de fondo absolutamente espectacular, que quizás nosotros en nuestra capital, de tanto saber que está aquí, a veces pasamos por alto. Nuestra cordillera de los Andes, que al constituirse geográficamente como la columna vertebral de nuestro país, se extiende a lo largo de desiertos, campos, bosques y zonas patagónicas, constituyendo el cordón montañoso más largo del mundo. En el caso de este cuadro, vemos cómo su perfil, su volumen y sus faldeos acogen al sorprendente desarrollo urbano que ha ido creciendo a sus pies. Una cordillera que vio nacer a Tricel en el mes de septiembre y de ahí los colores con que fue pintada, la nieve y los volantines, evocando los ambientes que se dan no solo en nuestra capital, sino que también en otros lugares de Chile. Su título es largo y lento, incluso se puede relatar como una letanía, y reza así: Encuentro ciudadano a los pies de la cordillera de los Andes. Este es, por lo tanto, el tema y su motivación, pero además hay otra razón importante en lo personal, y es que elegí lo conocido y vivido, aquello que crecí observando, admirando y queriendo retratar desde que comencé a pintar a los 17 años en el taller de mi maestro, don Miguel Venegas y Fuentes. Desde siempre anhelé pintar nuestra cordillera de Santiago y sus espectaculares vistas desde el Cerro San Cristóbal. El Cerro Provincia, el Morro del Tambor, el San Ramón, Punta Damas, Quebrada de Ramón, Quebrada de Peñalolén y tanto más. Y al ver la oportunidad de hacerlo a lo largo de 6 metros era algo que no podía dejar pasar. Se trata de un trabajo que comencé en junio del 2024, preparando el proyecto para presentarlo, y terminé firmando un año después, en junio de 2025. Fue así como después de unos meses de estudio me encontré arriba de un andamio el día en que inauguraba mi 7ª década. Pero ocurre que todo este trabajo traía un regalo que fue fundamental para su buen resultado, y es que conté con la valiosa ayuda de mi hija Alejandra, quien viajó desde Barcelona, donde acababa de terminar unos estudios de arte, para ofrecer su dedicación y talento al largo y exigente proceso que significó pintarlo. Sin duda fue una gran ayuda para mí y me brindó la oportunidad de atesorar un gran recuerdo para el futuro. Por lo tanto, vamos a inaugurar el encuentro ciudadano a los pies de la cordillera de los Andes, pintado en óleo sobre tela, con paleta y pincel, esperando de todo corazón que sea un aporte a la celebración de los 100 años del Tricel. Muchas gracias. Agradecemos al autor Gustavo Ros. Para llevar a cabo este importante acto, le pido que por favor todos nos ubiquemos naturalmente para poder presenciar lo que va a acontecer en este instante al final de este piso, por favor. En nombre del Tribunal Calificador de Elecciones, le agradecemos su sincera presencia y compañía en este acto conmemorativo de los 100 años. Y para dar un cierre a este encuentro, les invitamos
estamos acompañando un cóctel en la terraza de este edificio especialmente preparado para compartir este momento de celebración. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Dale, ¿en cuánto rato va? El desafío más grande fue representar 100 años en una sola imagen. ¿Cómo haces visible lo invisible? Quisimos capturar no solo rostros, sino también momentos, símbolos y emociones. Hubo decisiones difíciles, cambios de último minuto y mucha emoción. Bueno. No, pero está bien. Al final, este cuadro es un homenaje desde el arte a la democracia. Gustavo, Alejandra, bienvenidos al Tribunal Calificador de Elecciones. Acá tenemos a los flamantes creadores del mural conmemorativo de los 100 años de esta institución y me gustaría que nos contaran, nos comentaran qué anécdotas nos pueden relatar respecto de la elaboración y su proceso. A ver, yo creo que podría pensar que cuando uno ha estado pintando siempre encerrado en el taller solo, como que cuesta, uno piensa que podría costar pintarlo a medias con alguien o con algún ayudante, en este caso la Alejandra. Pero resulta que la Alejandra es mi hija y me ha visto pintar en la casa toda la vida y en mi taller también. Y quizás podría ser el hecho de que cuando uno pinta un cuadro, pinta y repinta y borra y vuelve a trabajarlo mucho, incluyendo a partes que la Alejandra había pintado y que de repente había que borrarlas y eso como que quizás le costó un poco al comienzo del cuadro.
¿Y eso tiene que ver más con el perfeccionismo o es parte del proceso? Tiene que ver con buscar el tono del cuadro, el tono general, y una tela tan grande es difícil, porque en un cuadro de 2 metros por último uno lo consigue, es fácil, lo más chico, pero de esas dimensiones había que buscar el tono, y eso significaba que si había partes que parecían terminadas había que seguir trabajándolas nomás. Pero uno siempre pinta con desapego, como que ese es esencial, uno sabe que esto se va a hacer y rehacer 1000 veces, entonces como que yo siempre pintaba sabiendo que eventualmente esto iba a cambiar. ¿Y habían trabajado alguna vez juntos o es la primera vez? O sea, yo siempre fui a pintar al taller de mi papá cuando era chica, y bueno, y grande también, como él me enseñó a pintar, pero es primera vez que trabajamos en un cuadro juntos, es raro igual trabajar en conjunto en un cuadro, no se da mucho. En una sola tela al mismo tiempo, pero fue perfecto, fue realmente maravilloso, o sea, y se podía trabajar en silencio absoluto, la Alejandra realmente ponía una música fantástica que yo no conocía y eso, todo fluyó muy bien. ¿Ya? Muchas gracias por sus palabras, hasta luego.